Eran las 7 de la mañana de un martes cualquiera. Elena se sentó en el borde de la cama, como hacía cada día desde hacía 3 años. Y esperó. Esperó a que el cuerpo le diera permiso para levantarse. 48 pasos hasta el baño. Los había contado una noche de insomnio, 2 años antes, cuando empezó a necesitar saber exactamente cuánto esfuerzo le esperaba al otro lado de las sábanas. 48 pasos que a veces le parecían 48 kilómetros. Ese día no llegó al baño. Se quedó sentada en el borde de la cama, con los pies en el suelo frío, mirando una mancha en la pared que llevaba meses sin arreglar. Sin llorar. Sin pensar. Sin poder hacer nada más que existir. Tenía 53 años. Era maestra. Había criado 2 hijos sola durante 5 años. Había enterrado a su madre. Había sobrevivido un divorcio sin perder el trabajo ni el piso ni la cabeza. Y aquel martes, 48 pasos la vencieron. Lo que nadie te dice es que hay enfermedades que no duelen. Que no sangran. Que no gritan. Que no te mandan a urgencias ni te dejan marcas visibles. Que simplemente te vacían. Poco a poco. Tan despacio que tú misma acabas convencida de que el problema eres tú. De que eres débil. De que exageras. De que las demás aguantan y tú no. Esta es la historia de Elena. Y es posible que también sea la tuya. Hay un error que cometemos casi todas las mujeres en algún momento de nuestra vida. Un error silencioso, invisible, que nadie nos enseña a evitar. Lo llamamos aguantar. Lo llamamos ser fuertes. A veces lo llamamos no quejarse o no dramatizar. Y con ese nombre tan respetable, tan cargado de virtud, normalizamos cosas que el cuerpo lleva años intentando decirnos que no son normales. Elena tardó 3 años en escucharlo. 3 años en los que el cuerpo no mentía. Pero ella sí se mentía a sí misma. Quédate hasta el final. Porque lo que le pasó a Elena tiene una parte que cambia todo. Y cuando llegues a ella, vas a entender por qué este canal se llama como se llama. Elena Morales Vidal. Maestra de primaria desde los 24 años. 26 años frente a una clase. 26 años levantándose antes que su familia, preparando el desayuno, corrigiendo exámenes a la hora de comer, volviendo a casa con la cabeza llena de nombres de niños y fechas de tutorías. Había hecho eso todos los días de todos los cursos escolares durante 26 años. Sin saltarse uno. A los 51, sus hijos ya no vivían en casa. El mayor estaba en Bilbao. La pequeña, en Alemania. Su matrimonio se había roto 5 años antes, sin escándalo, sin odio, simplemente agotado. Vivía sola en el piso donde había criado a sus hijos, en una ciudad del norte donde los inviernos eran largos y grises. Era una mujer entera. Funcional. Capaz. Y estaba cansada. El primer aviso llegó en septiembre. Primer día de curso. Elena se levantó a las 6. Se duchó. Se vistió. Desayunó una tostada de pie junto a la ventana, como siempre. Recogió la bolsa con los materiales del primer día y bajó al coche. Y cuando llegó al coche, tuvo que sentarse en el asiento del copiloto durante 10 minutos porque no tenía fuerzas para arrancar. No había dormido mal. Era verano todavía, técnicamente. No estaba enferma. No tenía fiebre. Simplemente no tenía fuerzas. Se quedó sentada con la llave en la mano, mirando el salpicadero, sin entender qué le pasaba. Primer día de septiembre, se dijo. El cuerpo siempre acusa el final del verano. La vuelta al cole es dura para todos. Es normal. Arrancó. Llegó al colegio. Dio su clase. Nadie notó nada. Ella tampoco se dio importancia. Pero en noviembre todavía seguía igual. Y en enero. Y en marzo. Ese año, Elena empezó a reorganizar su vida alrededor del cansancio sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. Dejó de quedar con amigas los viernes porque llegaba muy agotada de la semana. Dejó de ir al gimnasio al que había ido durante 12 años porque no tenía energía para aguantar una clase. Empezó a dormirse en el sofá a las 9 de la noche con la tele encendida.
Empezó a pedir a sus alumnos que fueran ellos a por los materiales del armario en lugar de ir ella. Pequeños ajustes. Pequeñas rendiciones. Tan pequeñas que parecían sensatas, razonables, propias de alguien maduro que sabe escuchar a su cuerpo. Cuando en realidad era exactamente lo contrario. Y cuando su hija la llamaba desde Alemania y le preguntaba cómo estaba, Elena siempre decía lo mismo: bien. Es que últimamente estoy muy cansada. Mamá, es que trabajas mucho, le decía su hija. Elena asentía. Y colgaba. Y se convencía de que tenía razón. En mayo de ese primer año, Elena fue a su médica de cabecera. Lo hizo casi con vergüenza. Esperó semanas antes de pedir cita porque le parecía una tontería. Porque le daba reparo ocupar una consulta con algo que no tenía nombre, que no dolía, que era simplemente cansancio. No sé si esto es una tontería, le dijo a la médica nada más sentarse. Pero estoy muy cansada. Todo el tiempo. Y duermo bien. 8 o 9 horas. Y me levanto igual. La médica era una mujer de su edad, eficiente, amable. La conocía desde hacía años. La miró. Le preguntó por el ciclo menstrual. Le preguntó si dormía. Le preguntó por el trabajo y el nivel de estrés. Le tomó la tensión. Le miró la garganta. Y luego dijo algo que Elena llevaría grabado en la cabeza durante 2 años más. Elena, tienes 51 años. Estás en perimenopausia. El cansancio es uno de los síntomas más frecuentes en esta etapa. Es completamente normal. Elena asintió. La médica le recetó un suplemento de magnesio y le recomendó que intentara reducir el estrés y dormir más horas de calidad. Elena salió de la consulta y pensó: ¡qué alivio! Es normal. Ese pensamiento fue el más peligroso de todos los que tuvo en esos 3 años. Porque cuando algo lleva etiqueta de normal, dejas de vigilarlo. Dejas de preguntarte. Dejas de insistir. Dejas de buscar. Si es normal, no hay nada que hacer. Si es normal, el problema no es médico. Es tuyo. Y Elena dejó de buscar. Tomó el magnesio 3 semanas. Luego se le olvidó comprarlo. Y siguió exactamente igual. Lo que nadie le había dicho es que hay una diferencia entre el cansancio que trae la perimenopausia y el cansancio que trae algo completamente distinto. Una diferencia que tiene nombre. Que tiene tratamiento. Y que, 2 años después, iba a cambiarle la vida. Pero antes de llegar a ese momento, necesito que entiendas algo que Elena no entendía entonces. Necesito que entiendas por qué este tipo de señal es tan fácil de ignorar. ¿Por qué médicos competentes, personas inteligentes, mujeres con toda su vida resuelta la pasan por alto durante años? Porque no es que Elena fuera descuidada o irresponsable. Era exactamente lo contrario. Era una mujer que llevaba 30 años siendo responsable de todo y de todos. Una mujer que había aprendido desde joven que quejarse era una debilidad, que el cansancio era el precio de vivir, que las mujeres fuertes no se detienen. Y eso, precisamente eso, fue lo que casi le cuesta muy caro. El segundo año, el cansancio dejó de ser solo cansancio. Cambió de forma. Se hizo más extraño. Más físico. Más concreto. Elena empezó a notar que se quedaba sin aire al subir el tramo de escaleras del colegio. No jadeo de alguien que no está en forma, sino algo más raro, como si el aire no llegara del todo. Como si los pulmones funcionaran al 80%. Empezó a notar que cuando explicaba en clase durante 40 minutos seguidos, tenía que sentarse. No porque estuviera mareada, sino porque el cuerpo simplemente pedía sentarse. Como si hubiera gastado más de lo que tenía. Empezó a notar que las mañanas de lunes tenía dolores de cabeza sordos que no se iban con ibuprofeno. Que a veces, corrigiendo exámenes por la noche, tenía que releer el mismo párrafo 4 veces porque la mente no enganchaba, como un motor que no coge temperatura. Es el estrés, pensó. Es la edad, que ya no es la misma. Es que no me alimento bien desde que vivo sola. Es que necesito hacer más ejercicio, que cuando me muevo me encuentro mejor. Es el tiempo, que este invierno ha sido especialmente gris. Elena tenía una respuesta para cada síntoma. Una respuesta razonable, adulta, llena de sentido común.
El tipo de respuestas que suenan a sabiduría cuando en realidad son ignorancia con buena retórica. Y todas estaban equivocadas. Un miércoles de febrero, Elena estaba dando clase. Estaba explicando fracciones. Llevaba 22 años explicando fracciones. Lo hacía en piloto automático, con esa mezcla de rutina y cariño que solo tienen los maestros que llevan décadas en una misma asignatura. Y en mitad de la explicación, se detuvo. No porque hubiera olvidado el hilo. No porque un alumno la interrumpiera. Se detuvo porque de repente no pudo terminar la frase. No porque no supiera qué decir. Sino porque no le llegaba el aire para decirlo. Tuvo que hacer una pausa. Respirar. Volver a empezar. 32 niños de 9 años la miraron en silencio con esa atención particular que tienen los niños cuando algo no encaja. «Señorita Elena, ¿se encuentra bien?», preguntó una niña desde la primera fila. Una niña llamada Lucía que siempre se sentaba en la primera fila y que tenía la costumbre de decir en voz alta lo que los demás solo pensaban. Elena sonrió. «Sí, cariño. Perdonad, es que hoy me ha dado un poco de tos». No era tos. Pero lo llamó tos. Y siguió la clase. Esa tarde, en el coche de vuelta a casa, Elena pensó que debería llamar a su médica. Pensó que lo haría al día siguiente. Al día siguiente tenía reunión de claustro y se le olvidó. O eligió olvidarlo. La semana siguiente tuvo una gripe que la tuvo en cama 4 días, y cuando se recuperó pensó que, ahora que había pasado la gripe, ya se encontraba mejor, y no llamó. El mes siguiente empezaron los exámenes del segundo trimestre y no quiso molestar por tonterías, en época de mucho trabajo. Y así pasaron 3 meses más. Y luego 3 meses más. El cuerpo seguía hablando. Elena seguía encontrando motivos para no escuchar. Lo que Elena no sabía en ese momento es que su cuerpo llevaba meses enviando una señal muy concreta. Una señal que tiene nombre médico. Que tiene tratamiento. Y que cuando se detecta a tiempo, desaparece completamente. Pero también una señal que, cuando no se detecta, va comiendo por dentro de forma silenciosa. Sin dolor. Sin marcas visibles. Hasta que el cuerpo no puede más. Elena estaba a punto de llegar a ese punto. Y lo iba a hacer delante de 32 niños de 9 años. Era viernes. Último día de junio. Fin de curso. Los pasillos del colegio olían a verano. Los niños habían traído pasteles de casa, globos de colores, cartas escritas a mano para sus maestros. Había música en el patio desde las 10 de la mañana. Elena había llegado esa mañana con la firme intención de estar bien. De celebrarlo. De estar presente en uno de los días que más le gustaban del año. Se había puesto su blusa azul. Se había maquillado, cosa que últimamente hacía cada vez menos. Había comprado una tarta la tarde anterior. Quería que ese día fuera normal. Quería ser, durante 8 horas, la maestra que siempre había sido. A las 12 del mediodía, en medio del acto de fin de curso, con todos los padres en el patio y los niños cantando la canción que habían ensayado durante semanas, Elena sintió que el suelo se movía. No se movía. Pero a ella le pareció que sí. Sintió un zumbido en los oídos que fue creciendo hasta tapar los demás sonidos. Un calor extraño que empezó en el pecho y subió hasta la cara. Las manos que de repente ya no sabían dónde estaban. Intentó agarrarse al borde de la mesa que tenía al lado. No llegó. Se desmayó delante de sus alumnos, delante de los padres de sus alumnos, delante de sus compañeros de 22 años. Estuvo en el suelo menos de 1 minuto. Pero ese minuto lo cambió todo. En urgencias, una médica joven le hizo una exploración rápida y pidió analítica de sangre. Elena esperó en una cama con una vía en el brazo, mirando el techo, sintiéndose ridícula. Pensando en los niños. Pensando en la tarta que había dejado en la sala de profesores. Pensando en todo menos en lo que le estaba pasando. Cuando la médica volvió con los resultados, Elena vio algo en su cara que no había visto antes en ningún médico que la hubiera atendido. No era preocupación exactamente. Era asombro. Elena, dijo la médica con una calma muy deliberada, ¿cuánto tiempo llevas así? Elena tardó en responder. No porque no supiera la respuesta.
sino porque al escucharla en voz alta, dicha por otra persona, la respuesta de repente pesaba mucho. ¿Así como? Así de cansada. Con falta de aire. Con la cabeza espesa. Elena miró al techo. Hizo el cálculo. Lo hizo despacio, como si una parte de ella no quisiera terminar de hacerlo. 3 años, dijo. ¿Más o menos? La médica asintió muy despacio. Como si aquella respuesta lo explicara todo. Tienes anemia ferropénica severa, le dijo. Tus niveles de ferritina están en 4. El rango normal empieza en 12. Llevas probablemente 2 años o más con el hierro tan bajo que tu cuerpo no puede producir suficientes glóbulos rojos para oxigenar bien los tejidos. Por eso el agotamiento constante. Por eso la falta de aire al hacer cualquier esfuerzo. Por eso la dificultad para concentrarte. Por eso los dolores de cabeza. Tu cuerpo ha estado funcionando con la mitad de combustible que necesita durante años. Elena la miró en silencio. Un silencio largo. ¿Y por qué no me lo detectaron antes? Fui al médico. Hace 2 años. Me dijeron que era la menopausia. La médica asintió sin juzgar. La ferritina no está en la analítica básica que se pide de rutina. Hay que pedirla específicamente. Y los síntomas de la anemia ferropénica, el cansancio, la falta de aire, la niebla mental, se superponen exactamente con los síntomas de la perimenopausia. Es uno de los errores más frecuentes que cometemos. Y lo pagáis vosotras. Elena tardó unos segundos en hablar. Tenía muchas cosas que decir y ninguna palabra para ninguna de ellas. Luego dijo algo que la médica me contó años después que no había olvidado. Pensé que era floja. 3 palabras. 3 años de cansancio comprimidos en 3 palabras. 3 años de vergüenza. De convencerse de que el problema era ella. De mirarse al espejo y ver a alguien que no aguantaba lo que otras mujeres aguantaban. De cancelar planes y decirle a su hija que estaba bien. De subir 48 pasos y convencerse de que era pereza. De sentarse en el coche sin poder arrancar y llamarlo primer día de septiembre. 3 años interpretando una señal del cuerpo como un defecto de carácter. La médica le puso una mano en el brazo. No eras floja, le dijo. Estabas enferma. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. A Elena le pusieron hierro intravenoso esa misma tarde. Empezó tratamiento oral con suplementos de hierro de alta absorción esa semana. La médica le explicó que la recuperación sería gradual. Que la ferritina tarda semanas en subir. Que no iba a sentirse bien de un día para otro. Pero algo empezó. Algo que llevaba 3 años apagado comenzó, muy despacio, a encenderse. A las 2 semanas, llegó al baño sin tener que contar los pasos. A las 4 semanas, quedó con una amiga un viernes por la noche. La primera vez en casi un año. A los 2 meses, subió a pie los 4 pisos de su edificio. Sin detenerse. Sin buscar el aire. Y se echó a llorar en el descansillo del 3er piso. No de tristeza. De alivio. Y de rabia también. De rabia limpia, necesaria, justa. Rabia de haberle dicho a su propio cuerpo durante 3 años que estaba exagerando. Rabia de haber normalizado algo que no era normal. Rabia de haber tardado tanto en escuchar. Hoy Elena tiene 55 años. Sigue dando clase. Sigue siendo maestra de fracciones y de lectura y de esa paciencia particular que solo tienen las personas que llevan décadas mirando crecer a niños. Pero hace algo que no hacía antes. Cuando se siente cansada, se para. Y se pregunta si ese cansancio tiene algo que decirle. No lo llama flojera. No lo normaliza sin más. No espera a que el cuerpo caiga para hacerle caso. Aprendió, de la manera más difícil, que el cuerpo no grita de golpe. El cuerpo susurra. Primero una vez. Luego otra. Luego otra más. Con más insistencia cada vez. Y si nadie escucha, entonces sí grita. En un acto de fin de curso, delante de 32 niños de 9 años, con la música en el patio y la tarta en la sala de profesores. La pregunta que Elena se hace ahora, y que quiero dejarte a ti también antes de cerrar este vídeo, es esta.
¿Cuánto tiempo llevas sin escuchar los susurros? ¿Cuántas veces has llamado cansancio a algo que tu cuerpo quería que llamaras de otra manera? ¿Cuántas veces has elegido una explicación cómoda porque la alternativa daba más miedo? No te lo pregunto para asustarte. Te lo pregunto porque el cuerpo no miente. El que miente, a veces, somos nosotras. Si la historia de Elena te ha movido algo, si mientras la escuchabas has pensado en ti, en alguien que conoces, o en una señal que llevas tiempo ignorando, entonces tienes que ver el siguiente vídeo. Ahí te cuento la historia de una mujer que durante 2 años se convenció de que su corazón estaba bien. Su médico también lo creía. Incluso un cardiólogo lo creía. Los 3 se equivocaban. Dale al siguiente. No lo dejes para luego. ¿Cuánto tiempo tardaste tú en tomarte en serio una señal de tu cuerpo? Déjamelo en los comentarios. No hace falta que sea algo grave. A veces el primer paso es solo reconocerlo en voz alta.